salvación, Señor. Gracias porque no solamente tenemos salvación, sino también tenemos tu palabra. Y te pedimos, Dios, que abras nuestro entendimiento a través de tu Espíritu que está en nosotros para poder entenderla, que nos des claridad, que nos des luz, para que podamos vivir, Señor, tu palabra, estar, Señor, advertidos de ella. Lo que estamos estudiando es una solemne advertencia, Señor, pero también es un gran consuelo de que, Señor, tu iglesia prevalecerá, de que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Gracias por este testimonio a través del apóstol Juan. Gracias por esta epístola y gracias, Señor, por permitirnos estudiarla para gloria y honra tuya, Dios. Gracias, Señor. Amén. Gracias, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 19. Y hemos estado estudiando acerca de los anticristos. Y es sumamente importante estudiarlo porque este tema de los anticristos no es un tema simple y sencillamente de la iglesia primitiva del primer siglo, porque es la advertencia que está dando el apóstol Juan a la iglesia, no es a la iglesia del primer siglo, es a la iglesia contemporánea, a la iglesia de hoy. Si en aquel tiempo se manifestaron anticristos, hoy hay una manifestación aún mucho más severa y demoníaca de anticristos que quieren entrar a la iglesia para destruirla, y así ha sido, y lo vemos, como hemos estado estudiando, los anticristos no quieren perjudicar a la iglesia o atacar a la iglesia por fuera, desde afuera, sino quieren entrar, quieren hacer raíces, quieren estar en el centro de la iglesia, de la comunión de la iglesia, para destruirla y después alejarse. Es la estrategia del enemigo, entrar a la iglesia, entrar al centro de la iglesia, destruir a la iglesia y después alejarse de la iglesia. Habíamos visto el miércoles pasado que una de las características de los anticristos es que se alejan de la comunión. Se alejan de la comunión. Vean el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, esos anticristos destruyen a la iglesia por medio de doctrinas falsas, por medio de concepciones falsas del ministerio, de la persona, de la realidad de quién es Cristo, de su evangelio, de su palabra, de su mensaje, su ministerio, su persona, su realidad, su divinidad. Todo eso los anticristos lo alteran, lo enseñan dentro de la iglesia, perjudican a la iglesia, porque una falsa doctrina destruye a la iglesia, destruye la comunión de la iglesia, y después de una forma sagaz se alejan, incluso dejando la semilla de la incertidumbre dentro de la iglesia, de que ellos son los que tienen la verdad, ¿no? Yo señalo, ¿no?, para afuera, ¿no?, porque para los que no conocen palabra abundante, la puerta de salida está por allá, ¿no? Entonces siempre cuando hablo de anticristo siempre señalo para allá, ¿no?, porque se salen de la iglesia, ¿no? Pero ese es el gran daño que hacen los anticristos. Ese es el gran daño, que a fin de cuentas son mandados por el anticristo principal, Satanás, que quiere destruir a la iglesia. Pero nosotros debemos de motivarnos, hermanos, porque este pasaje, como se los he dicho, no es un pasaje para que nosotros nos espantemos, caigamos en terror, en angustia. Hermanos, Cristo edificará su iglesia, Cristo cuida su iglesia. Y como ya lo hemos visto, y es evidente en las palabras del apóstol Juan, los anticristos no son nocivos, son benignos. ¿Por qué? Porque son una forma de desparasitar a la iglesia.
son una forma de que realmente se manifieste quién realmente es de Cristo y quién realmente no. Los anticristos salen de la iglesia y eso es un acto de depuración de la iglesia, pero cuando se va un grupo de personas tras los anticristos, te das cuenta que esos simple y sencillamente no venían a buscar la realidad de Cristo, sino venían a buscar fantasías de Cristo y se van. Y normalmente los que se van son personas que tienen una concepción muy equivocada de Cristo. Son personas carismáticas, personas que simple y sencillamente emocionales, personas que se basan en la relación de Cristo en una situación de sensaciones, de sentirlo, de palparlo, pero no quieren reflexionar acerca de la realidad de quién es Cristo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, ahí vemos en el versículo 19 una realidad, una característica de los anticristos. ¿Qué pasa? Se alejan de la comunión, se alejan de la iglesia, la abandonan. Mientras que los verdaderos creyentes, a pesar de la imperfección de la iglesia, porque la iglesia no es perfecta, permanecen en la iglesia, porque tienen la madurez espiritual y el conocimiento de la realidad de la iglesia suficiente para entender que la iglesia cristiana no es perfecta, que a pesar de que la iglesia a través de los siglos ha mostrado rasgos de inmadurez, de peleas entre hermanos, discusiones, diferencias, a veces ni siquiera por cuestiones dogmáticas, ni siquiera cuestiones fundamentales, sino por tonterías, por opiniones que quieren gobernar a la iglesia, se pelea a los hermanos, se separan, se echan bravadas en Facebook y quién sabe qué tanto. Aún así, son la iglesia cristiana. Y los que están apercibidos realmente de cómo es la iglesia cristiana, de lo que está pasando con la iglesia cristiana, que Cristo la está perfeccionando cada día, cada día, cada día, los que están entendidos de eso permanecen, siguen. Dice, ¿sabes qué? Es que se van, pero yo permanezco. ¿Por qué? Porque no me agarra de sorpresa. Entiendo cómo es la iglesia, entiendo cómo son los hermanos, entiendo que no somos perfectos, entiendo que la perfección va a estar allá y yo permanezco dentro de la iglesia. Una característica de un verdadero creyente es que permanece, no se aleja de la comunión. Los creyentes más inmaduros son los que se alejan de la comunión. En cuanto pasa algo en la iglesia, se van, se alejan, se dejan de congregar. No, el verdadero creyente, el que es maduro, dice, ¿sabes qué? A pesar de las situaciones, a pesar de la manifestación incluso de anticristos dentro de mi iglesia, yo permanezco, yo continúo. Una gran característica de un verdadero creyente, la continuidad, la permanencia, seguir hasta el fin. Pero tenemos otra característica, no sé si la ven. No la tenemos luego en el versículo 21, porque ahí hace un cambio de dirección. Primero está hablando de los anticristos, pero ahora va a hablar de los cristianos, de los verdaderos creyentes. Los anticristos se hicieron pasar por creyentes, no lo eran. Pero en el versículo 21 ahora habla de la verdadera iglesia, una contraposición. Pero no, la siguiente característica de los anticristos la encontramos en el versículo 22. En el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? O sea, otra característica de los anticristos es que son mentirosos. Y su gran mentira es negar que Jesucristo es el Mesías. Entonces, la primera característica de los anticristos es de que se alejan de la comunión. Siembran su veneno, su falsa doctrina, la mentira, una mentira que gira aquí. Incluso el apóstol Juan pretende sintetizar esa mentira que estaban predicando los anticristos dentro de la iglesia, y esa mentira era la negación de que Jesucristo, nuestro Señor, es el Cristo. ¿Qué es el Cristo? Cristo, ¿qué quiere decir la palabra? ¿Recuerdan? Mesías,
en el hebreo, exactamente. En el griego es Cristo, en hebreo es Mesías, y la palabra Cristo, Mesías, quiere decir ungido. Eso es. Entonces estos hombres estaban negando la realidad de que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Cristo, que Jesucristo es el ungido de Dios, el enviado de Dios, ¿no? Estaban negando esa realidad. Y eso, hermanos, los colocaba en una de las características más aberrantes que pueden tener los anticristos, que es negar la realidad de que Jesucristo es quien es. Y déjenme decirles una cosa, a través de la historia de la iglesia, a través de la historia del cristianismo, a través incluso de la misma historia de nuestro Señor Jesucristo, han negado que Jesucristo es el Mesías histórico, que Jesucristo es verdaderamente quien es. O sea, si a alguien le han atacado acerca de su carácter, acerca de quién es a Jesucristo. Es la persona en esta humanidad más atacada en su carácter, en su persona, en su ministerio, en su divinidad, en su realidad, en su mensaje, en su evangelio. Es la persona más atacada, la más atacada. No hay a nadie que lo hayan atacado más. Y eso, hermanos, lo vemos evidente aquí en este pasaje. ¿Quién es el mentiroso? Versículo 22. ¿Quién es? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Quién es entonces verdaderamente nuestro Señor Jesucristo? Una visión correcta, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo crea una fe verdadera. Una visión falsa de Jesús crea una concepción falsa, una fe falsa acerca de Jesús. Yo me he encontrado mucha gente que cuando le predicas al Jesucristo bíblico, al Jesucristo histórico, cuando le dices a través, por ejemplo, ahorita que estamos estudiando Mateo, muchos incluso se han retirado de esta iglesia porque dicen, no, es que mi Jesús no es así. Mi Jesús no es así. Espérate, o sea, tu Jesús, pero el Jesús de la Biblia es así. El Jesús que se presentó delante de los apóstoles, que discipuló a los apóstoles, que les dijo todo esto que les he enseñado, porque no solamente les dijo acerca de su doctrina, acerca de las realidades que Él mostró, sino todo esto que les enseñé con mi actuar, con mi persona, lo que vieron de mí, vayan y predíquelo a todas las naciones, la gran comisión, o sea, todo lo que aprendieron de mí, en palabra y obra, vayan y enséñelo tal cual. Y eso hicieron los apóstoles. Y eso es lo que tenemos plasmado en la Biblia. Pero cuando le empiezas a una persona que tiene una concepción de un Jesucristo personal, y le empiezas a mostrar la realidad de quién es Cristo a través de la Biblia, se frustran y dicen, ese no es mi Jesús. Pues no es tu Jesús, porque el Jesús que te diseñaste es un Jesús según tus concepciones, pero no es el Jesucristo que está aquí. Es un Jesús que, ¿sabes a quién se parece? Cuando una persona diseña a su Jesús, ¿a quién se parece? A Él mismo, exacto. Empiezan a hacer a un Jesucristo moldeado a sus propios criterios, incluso hasta pecados. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia primitiva. Mira, quiero que veas el énfasis de algo muy importante que tenemos al inicio de la epístola. O sea, el propósito de la epístola. Y varias veces lo dice el apóstol Juan, dice, por esta razón les escribo, por esta razón les escribo, por esta razón les escribo. Hay razones de la epístola. Recuerden una cosa, las epístolas son reactivas, las epístolas son correctivas, las epístolas son prescriptivas. ¿Qué quiere decir esto? Reactivas, ¿por qué? Porque los apóstoles se dieron cuenta que dentro de la iglesia había una falsa doctrina y mandan la carta para decir no,
Cuidado, reactivas, reaccionaron. Son prescriptivas, ¿por qué? Porque dicen cómo corregir el problema, como una receta médica. ¿Estás enfermo de esto? Entonces te prescribo esta receta médica para que te tomes esto a tal hora y se corrija el asunto. Son prescriptivas, son correctivas. Ahora, ve lo que dice al inicio en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, ¿de quién habla? De él y los apóstoles. Lo que hemos visto con nuestros ojos, o sea, con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, Jesucristo. Nosotros lo vimos, nosotros lo palpamos. Y lo que yo voy a escribir no es una invención de un Jesucristo personal, es el Jesucristo histórico, es el Jesucristo que estuvo con nosotros, el Jesucristo que vimos, que nos dio testimonio a través de su vida y de su palabra. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, nada más. No estamos inventando, estamos diciendo la verdad acerca de Cristo. Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, en el mismo tenor, los apóstoles escribieron acerca del Señor. No inventamos, esto fue lo que nos enseñaron, este es el verdadero Jesucristo, este es el Jesús de la iglesia, este es el Jesús que tiene que ser adorado, este es el Jesús que tiene que ser venerado, Jesucristo. Estas son las realidades y sobre eso nos vamos. Si tú lees, por ejemplo, el credo de los apóstoles, que es un credo bastante antiguo, te darás cuenta de que a pesar de que no fue hecho por los apóstoles, habla de la realidad de quién es Jesucristo, su ministerio, su divinidad, la realidad de que Jesucristo fue verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. O sea, esos aspectos están. Mas, sin embargo, si regresamos al versículo 22 de Primera de Juan 2, nos daremos cuenta que hay una mentira. ¿Y cuál es la más grande mentira? Que están diciendo unos que Jesucristo no es el Mesías. O sea, imagínate que se propague dentro de la iglesia cristiana el mensaje de que Jesucristo no es el Mesías, de que Jesús no es el Mesías. Entonces, esa visión, hermanos, es incorrecta. Y como es una visión incorrecta, el hecho de decir que Jesucristo no es el Mesías va a provocar un gran problema dentro de la iglesia y dentro de la fe y dentro de la iglesia. Una visión correcta, dice el comentario de John MacArthur, una visión correcta de Jesucristo, su persona, su obra y su mensaje salvador es un rasgo esencial de la fe genuina que salva. Una visión correcta de Jesucristo es un rasgo, hermanos, esencial de la fe genuina que salva. Una visión incorrecta de quién es Jesucristo, hermanos, es un testimonio de que la persona que no cree la realidad de Cristo es una persona que probablemente no sea salva. Entendemos una cosa, hermanos. Cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando nosotros conocimos el Evangelio, no conocíamos al Señor Jesucristo como lo entendemos hoy. Pero la gran desgracia, hermanos, es de que puede pasar tiempo, años,
Y puedes hablar con personas que tienen y cacarean, que tienen 40 años de cristianos y no conocen a Jesucristo, porque tienen una concepción personal de Jesucristo y no una concepción histórica, bíblica, de quién es Jesús. No se puede salvar nadie y no se puede salvar a nadie cuando tú le dices a una persona que Jesucristo no es el Mesías. Imagínate el riesgo. O sea, si Jesucristo no es el Mesías, si Jesucristo no es el Salvador, entonces ¿quién es salvo? Entonces, ¿de dónde viene la salvación? ¿De dónde proviene la salvación? ¿Te das cuenta de la gran mentira que está propagándose dentro de la iglesia? El decir que Jesucristo no es el Mesías es rechazar la revelación bíblica acerca de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, si no creéis que yo soy, ¿quién? Hermanos, si nosotros leemos el Evangelio de Juan, nos damos cuenta que el propósito del Evangelio de Juan es mostrar a la humanidad, porque ese es el destinatario, a la humanidad, de que Jesucristo es Dios. Y si no crees que Jesucristo es Dios, y si no crees que Jesucristo es el Mesías, entonces tu apreciación acerca de Cristo es totalmente errónea, es una mentira, y tu conversión es una mentira. Es más, ya que estamos en Juan, regrésese al capítulo 1. ¿Quién escribió Primera de Juan? Juan. Qué fácil, ¿verdad? Nos vamos a meter ahorita en un dilema, ¿no? No vayan a salir que escribió no sé quién, ¿no? ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? ¿Era el mismo Juan? El mismo. Entonces, imagínate el privilegio de este varón, de este hombre, que no solamente escribió un evangelio, sino escribió epístolas, 3 epístolas, y escribió, hermanos, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. O sea, este hombre, hermanos, Pablo, wow, 3 epístolas, qué inspiración. O sea, cuánto Dios le confió a Pablo, pero, hermanos, Juan tenía lo suyo. Y este mismo apóstol, que es el que está escribiendo la epístola, nos dice esto al principio del evangelio, de su evangelio. En el principio era el verbo, el logos. Esa concepción del logos, hermanos, lo tenían los griegos. Ellos decían que el logos era la divinidad, algo elevado, algo celestial, algo que no era alcanzable por los hombres, algo espiritual. Para los griegos, el logos era eso. Mas, sin embargo, los griegos le daban al logos un rasgo impersonal. Mas, sin embargo, Juan dice, ese logos que ustedes creen, tiene una persona, tiene una identidad. Ese logos es Jesucristo, el verbo de Dios, el logos de Dios. En el principio era el verbo, y ahí lo vemos con B mayúscula, que quiere decir que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y el verbo era con Dios una relación íntima,
Una relación, hermanos, donde prácticamente uno no puede diferenciar entre uno y el otro, porque son uno. Son uno. Y el verbo era, ¿quién? O sea, Jesucristo era Dios. La otra vez me enseñaron, ¿verdad, Lupita? Una Biblia, no, pues de testigos de Jehová, ¿no? O mormones, o no sé, de los testigos de Jehová. Si llegas a tener una vela, y ahí es donde te brinca todo, ¿no? Ahí dice que el verbo era un Dios, en esa Biblia, un Dios, con D minúscula. O sea, te das cuenta que ese ataque que tuvo Juan dentro de la iglesia es un ataque que sigue hoy en las supuestas iglesias cristianas. Quien niega, hermanos, la realidad de que Jesucristo es Dios, no puede decirse iglesia cristiana. No puede decirse iglesia cristiana. Sí, Lupita. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, hermanos, ¿qué enseñaron los apóstoles? Esta realidad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Jesucristo, hermano, es el creador de todas las cosas. Muchos creen que el que dijo hágase en Génesis 1 fue Jesús. Yo lo creo así, porque si ligamos, hermano, o sea, si tú ves cómo estructura Juan los primeros versículos de su evangelio y lo comparas con Génesis 1, casi idéntico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gran mentira dentro de la iglesia? Que Jesucristo no es el Mesías. ¿Cuál era la gran mentira? O sea, si van a estar propagando esa mentira, dice Juan, mira, qué bueno que se fueron. Porque con esa mentira que estaban predicando es una evidencia de que no son cristianos, no son verdaderos cristianos y no están predicando la realidad de Cristo. Vayan a Juan 1, 12, 13. Ahí el Evangelio, busquen el versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El Mesías, quien cree en el Mesías, es salvo y es un hijo de Dios. Quien no cree en el Mesías, quien no predica que el Mesías es Jesucristo, entonces no puede ser hijo de Dios. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó, ¿qué? Entre nosotros. Otra realidad doctrinal de quién es Cristo. Jesucristo es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Dice, y ese verbo divino, Dios se hizo, ¿qué? La encarnación de Dios. Se hizo hombre. Ajá. Y luego, ¿qué pasó con ese hombre divino? ¿Se posicionó en un altar y dijo, yo soy inalcanzable? No. ¿Qué dice ahí? Y habitó entre nosotros. Y vimos, otra vez, ¿te acuerdas de Primera de Juan, capítulo 1? ¿Qué tanto dice Juan? Lo vimos, lo palpamos. O sea, la misma expresión, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, unigénito. La palabra en griego, hermano, no se refiere a un hijo único. Quiero recordar la palabra en griego ahorita monogeno, creo.
No se refiere a una palabra, a un hijo único, sino único en su especie. Único en su especie. No es de que Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo unigénito. No, o sea, no solamente se refiere a que tenía solamente un hijo, se refiere a que Jesús era único en su género, único. ¿Por qué? Porque Jesucristo es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Por ahí dicen que Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. La otra vez platicábamos de eso, ¿verdad, hermano? Y luego dicen, no, espérate, pues es que pues, así nos enseñaron, nos decían que 100% hombre, 100% Dios. No, eso está mal dicho. Porque si es 100% hombre, entonces, ¿dónde le das espacio a su divinidad si ya está 100%? ¿O qué será 100 y 100, 200? No, ni siquiera es 50-50. Entonces vamos a ponerle 50-50. No, Jesucristo es verdaderamente hombre, es verdaderamente un hombre y verdaderamente Dios. ¿No? Esa es la forma correcta de expresarnos de nuestro Señor. Vayan a Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, Romanos, por ejemplo, vayamos a Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿No? Entonces, quien no cree estas realidades, hermanos, no puede decirse cristiano y no se puede decir iglesia cristiana. Mira, ve a Mateo 16. Quizá Mateo 16 sea uno de los pasajes más controversiales que incluso ha alterado mucho la Iglesia Católica, porque dicen que la Iglesia está edificada sobre Pedro, ¿no? Sobre el primer apóstol, ¿no? Él es el primer papa, Pedro, pero eso es una falsa interpretación del pasaje. Mas, sin embargo, dentro de la Iglesia Reformada hay dos posiciones. Es más, la otra vez estaba estudiando este pasaje y resulta que cuando se reunió la Iglesia Católica Romana para hablar acerca de este pasaje y empezaron a debatir y a tomar posición y voto en su cónclave, muchos de la misma Iglesia Católica Romana tendieron hacia la interpretación correcta, o sea, interpretaron de forma correcta y dijeron, ¿sabes qué? Dice, puede ser, dice, o lo que entendemos de este pasaje, que incluso vamos a leerlo para que me entiendan un poquito más lo que quiero decirles. Versículo 13, Mateo 16, versículo 13. Vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Me es importante preguntarles, ¿no? ¿Qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Ajá. ¿Te fijas? O sea, el Señor está diciendo, ¿dirán verdad o dirán mentira? Porque la realidad de lo que tengan, la apreciación que tengan de mí, en esa realidad está entre ser salvos o no ser salvos. Hermanos,
la apreciación entre saber quién es Jesús, está el destino de nuestras almas, el infierno o la eternidad con Él. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros creían que Elías ya había resucitado, otros Jeremías, alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? O sea, ustedes, o sea, ustedes mis discípulos. Eso es lo que dice la gente. Y van a tener un montón de apreciaciones, que Jesucristo es, ¿cómo se llama? Un iluminado, que Jesucristo es el hermano de Satanás, que Jesucristo es, ¿qué más? ¿Qué tanta locura han escuchado? Que es un sabio tipo Mahatma Gandhi, cantidad de cosas. Eso es lo que dice la gente. Pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién decís que soy yo? Versículo 16, respondió Simón Pedro, dijo, y probablemente, hermanos, entendemos que Pedro pues habló en el nombre de todos, porque ya ves que Pedro era muy adelantado, y aquí entendemos que habló en nombre de todos porque nadie lo detuvo, y le dijo: no, espérate, yo no opino eso, dijo Felipe, espérame. No llegó Bartolomé y le dijo: espérame, no, yo no opino eso, o no llegaron los Jacobos, ¿ya? No, simple y sencillamente se quedaron callados y habló Pedro en nombre de todos y dijo esto: tú eres el Cristo. ¿Te fijas? Tú eres el Cristo. ¿Qué estaban diciendo los mentirosos en la iglesia que estaba pastoreando Juan? Que Jesucristo no es el Cristo. Y luego llega y pregunta a Jesucristo: ¿quién soy yo? Y Pedro, adelantándose a todos, o estando en cónclave con todos, por decirlo así: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús no le dijo: ¿sabes qué? No es cierto. Perdóname, yo soy honesto. Yo no soy ese. No. Entonces respondió Jesús: bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? ¿La palabra cuál es en griego? ¿Te acuerdas? ¿Quién se llama Macari aquí? O Macario. Está bonito el nombre, ¿no? Yo si tuviera otro hijo le pondría Macario, ¿no? Bueno, si lo agarro, no, y dice, pues porque lo agarras chiquito, ¿no? Pero no, pregúntale primero, ¿no? No, Macario quiere decir feliz. Bienaventurado. Pero déjame decirte una cosa, hermanos. Esa interpretación, a lo mejor, esto de bienaventurado, de repente la gente lo malinterpreta, porque dice feliz, pues feliz, sí, feliz, porque ha de tener todo y no le falta nada. No, empieza uno a meter sus conceptos erróneos de felicidad. No, la felicidad que Dios da a través de la llenura de su espíritu, a través de una vida llena de paz, una vida, hermanos, que tiene paz con Dios y paz con los hombres. La palabra, hermano Macario, tiene una relación muy fuerte con shalom, con esa palabra hebrea. Entonces es la plenitud de una persona que ha sido bendecida hasta el tope por Dios. O sea, le está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo, ante lo que dijo el apóstol Pedro, ante lo que dijo Pedro, le dice: tú eres un bendito de Dios. Tú tienes una bendición monumental, Pedro. Estás repleto de bendición, lleno, shalom. Estás hasta el tope de bendición de Dios, por lo que acabas de decir. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre. Porque si hubiera sido carne y sangre, ¿qué hubieran dicho de Jesús? ¿Qué hubiera dicho? Pues léale arriba, ¿no? Juan el Bautista, un profeta, un
iluminado. Pero Dios le dijo a Pedro a través del Espíritu Santo qué es lo que tenía que decir. Pedro fue intervenido por el Espíritu Santo. Pedro dijo una realidad divina. Habló de parte del cielo. ¿Ve? No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre dijo, Él es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿No? Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios encarnado. ¿Sí? Amén. Así es, hermana. Dios da bendiciones impresionantes para el que cree que Jesús, o sea, imagínate, qué bendición, qué vino sobre Pedro cuando dijo que Jesús era el Cristo. Bendición, eso vino bendición. Y Pedro habló de parte del cielo, versículo 18. Ahora fíjate, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo que te decía de la Iglesia Católica Romana, que dice que la roca de fundación de la iglesia es Pedro. Es un gran error. Aún ellos, cuando se han juntado a interpretar este pasaje, un grupo fuerte, no sé, creo que era un grupo como de 25 personas, decían, 18 personas decían que la roca donde se edifica la iglesia fue la confesión de Pedro. O sea, la iglesia está fundamentada en lo que dijo Pedro, en la realidad que dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia, para ellos, está fundamentada en la confesión de Pedro. Si la iglesia cree eso, la iglesia tiene un fundamento. Puede ser una buena interpretación. Incluso ellos mismos dijeron, no puede ser que Pedro sea. Aquí fue la realidad de que Cristo es el Mesías, ese es el fundamento de la iglesia. Otros decían, el fundamento de la iglesia es el mismo Jesucristo. Te digo, se juntan aún los católicos romanos y dicen, o es esto o es esto. Pero no puede ser. Pero sin embargo, por su necedad, por su protagonismo, ellos malinterpretan esto, malinterpretan este pasaje. La confesión del Evangelio. Veamos ahí, fíjense. No te lo reveló ni carne ni sangre. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Puede ser que el Señor, y ese es lo que dentro de la iglesia reformada hay las dos posiciones, puede ser que Cristo está diciendo que sobre la realidad de quien diga que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre eso yo voy a edificar mi iglesia. Quien crea eso es parte de mi iglesia. Quien crea eso. Otros dicen que es el mismo Señor Jesucristo, la piedra, la roca monumental, donde se edifica la iglesia. Sea una, sea otra, hermanos, es bíblico, es correcto. Es bíblico y es correcto. No puede ser, hermanos, que sea Pedro, porque si vamos a depender de que un hombre sea la piedra de la iglesia, pues imagínate, en estos versículos está diciendo una gran verdad, pero más adelantito, minutos después, está diciéndole Jesucristo, apártate de mí, Satanás. Entonces imagínate, si la iglesia va a estar dependiendo de un hombre que está así,
pues entonces vamos a estar así. A veces parece que estamos así, ¿verdad? Como iglesia, pero la realidad, hermanos, es que estamos fundamentados en la roca. Ahora, a lo que voy es esto. Iglesia, aunque se diga cristiana, si no cree que Jesucristo es el Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no está fundamentada sobre la realidad que Cristo incluso proclamó, dijo, y que el Padre incluso dijo desde el cielo. Testigos de Jehová, católicos romanos, ¿qué más? Mormones, dicen que son cristianos, pero niegan la realidad de Cristo. Entonces, son religiones mentirosas, que no están fundamentadas en la verdad, en la verdad. Vayan a Romanos 10:9. Romanos 10:9. Estamos viendo la realidad de Cristo para identificar dónde estaba la mentira que estaban predicando los falsos profetas, esos anticristos dentro de la iglesia. Vean esto, o sea, históricamente que hemos visto, no nos hemos ido hasta el Antiguo Testamento, porque desde el Antiguo Testamento, hermanos, tenemos ya la evidencia de Cristo. Ajá. Pero dice aquí que si confesares con tu boca que Jesús es Él, ¿qué dice ahí? Señor. Ajá. O sea, ¿cuántas veces en el Nuevo Testamento encuentras la palabra Jehová? ¿Te has puesto a buscar? ¿Cuántas veces, Crisóforo? Ninguna. ¿Por qué? ¿Que Jehová desapareció? No, ahí sigue. ¿Pero por qué no está la palabra Jehová? Porque la traducción, hermanos, 200 años de que naciera, antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, el pueblo judío había perdido ya y casi ya nadie hablaba hebreo. No tenían escritos en hebreo, eran muy pocos. Y un grupo de sabios, hombres cultos, se reunieron para escribir la Biblia, el Antiguo Testamento, en ¿cómo se llama? En griego. Cuando nosotros tenemos ahora estas nuevas traducciones, debemos de considerar que ya las traducciones van dirigidas más a gente que habla griego, a gente que habla, más que a gente que habla hebreo, porque el idioma se perdió. Y en la transliteración, incluso en el Nuevo Testamento, la palabra Jehová se pasó a la palabra Señor, o Adonai en el hebreo, y la traducción es Kyrios, Kurios en griego, Señor. Adonai, la transliteración al griego, es Kurios o Señor. Cada vez que veas la palabra Señor con S mayúscula en la Biblia, se refiere, tú interprétala como Jehová. Interprétala así. Interprétala así. Es que no aparece Jehová en el Nuevo Testamento. No, no va a aparecer Jehová tal cual, pero cuando veas la palabra Señor con S mayúscula, interprétala como Jehová. Eso es la interpretación. Ahora, sígueme en el versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es Jehová, que Jesús es Dios, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.
Si tú crees y confiesas con tu boca desde el centro de tu corazón, no de lengua para afuera, sino realmente entendiendo en tu corazón que Jesucristo es Dios, serás salvo. ¿Así confesaste a Cristo? No, es que Jesús te va a arreglar tus problemas y que ven que va a restaurar tu matrimonio y que Jesús te va a dar dinero y que Jesús te va a sanar. Entonces, esos falsos evangelios empiezan a promocionar a un Cristo sanador, milagrero, arreglador de problemas económicos. No, eso no predicaban en la iglesia primitiva. Imagínate que llegaran, la iglesia nunca llegó a decirle a la gente, cree en el Señor Jesucristo y tu matrimonio va a ser restaurado. Cree en el Señor Jesucristo y te va a sacar de los problemas económicos y te va a sacar de la depresión, de la soledad. Cree en el Señor Jesucristo y te va a dar un novio, una novia para que no estés tan solito. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Dónde? Dime, ¿dónde dice eso? No. ¿Te fijas que el problema persiste de los anticristos? Haciendo pasar a Cristo por alguien que no es. Cristo es sanador, sí. Cristo es restaurador, sí. Cristo es el consuelo de nuestra alma, sí. Cristo puede restaurar matrimonios, puede restaurar familias, sí, claro que sí. Pero Cristo, hermanos, nunca fue presentado así porque su ministerio principal fue el de salvar. Vean de nuevo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Adón, que Jesús es Adonai, que Jesús es el mandamás, que Jesús es el Señor, el Kaiser. Ahora, te digo una cosa, hermanos, el peligro de confesar eso en esos tiempos era tremendo, porque el Kaiser Kyrios, ya no, bueno, tengo que verlo en griego, ahorita lo veo, no, pero bueno, se me olvida. ¿Quién era el Kaiser Kyrios? El Kaiser Kyrios, el señor gobernador, ¿quién era? En los tiempos de los romanos, ¿quién era? El César. Entonces, tú tenías que decir que el Kaiser Kyrios era César. Y si no decías que el Kaiser Kyrios era el César, te mataban. Entonces, imagínate que un cristiano llegara y dijera, perdóneme, pero el Kaiser Kyrios no es el César. El Kaiser Kyrios es Jesucristo. Pues, muerte, no me importa. ¿Te fijas que confesar a Jesucristo como Señor era una realidad? Porque solamente con fe podrías decir eso, aunque te costara la vida. Solamente con fe. ¿Algo ibas a decir, Lupita? Exactamente. Eres salvo. Hermanos, aunque toda la vida nos la pasemos enfermos, aunque toda la vida nos la pasemos con problemas, aunque toda la vida nos la pasemos sin dinero, somos salvos. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, proclamar con tu boca, ¿quién es Jesús? No me preguntes porque me matan. No, espérate, a ver aquí, chiquito, aquí en cortito, ven, aquí te lo digo porque si me matan. No, confesar es con qué? Con tu boca. No negaras al Señor. Si confesares con tu boca que Jesús
es el Señor y creyeres en tu corazón, entendieras bien quién es Jesús, que Dios lo levantó de los muertos, o sea, el Mesías, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿cuál era el gran problema, hermanos? Regresemos a... No, párale de contar, o sea, quiere más versículos y versículos y versículos que hablan de la realidad de quién es Jesús. Ajá. Tú tienes que tener en tu cabeza un Jesús bíblico. No te hagas un Jesús a tu percepción, porque ese es el gran problema. A mí me entristece mucho que la gente diga, ¿sabes qué? Eso que estás diciendo no lo creo, porque mi Jesús no es así. Oye, pues te estoy diciendo nada más cómo es el Jesús de la Biblia, pero la gente tiene su propio Jesús. Meditar en la palabra. Si no leemos la Biblia, hermanos, y si simple y sencillamente viene un predicador y empieza a hablar de un Jesús a su manera y a su criterio, ese es un anticristo, porque está alterando el carácter de Cristo, el ministerio de Cristo, el mensaje de Cristo, el evangelio de Cristo, la deidad de Cristo. O sea, corroboren siempre que lo que se diga de Jesús esté en la Biblia. Corrobórelo siempre. Corrobórelo. Sí, Lupita. Así es, hermana. Así es. La vida cristiana, hermanos, no es cualquier vida, es la vida verdadera. No es una vida fácil, pero el yugo del Señor es fácil y ligero su carga. Entre más oremos, entre más leamos la palabra, escudriñemos la palabra, tengan el hábito de tener la Biblia en la mano. Y que cada cosa que yo digo corrobórenlo, vayan a las citas, no me oigan a mí. Si no vamos a caer en lo mismo, agarren la Biblia, espera, casi párenme, a ver dónde dice, a ver. Sí dice, gloria a Dios, ¿no? Amén. Y si no dice, reclamen. Y si sigo diciendo ese tipo de cosas, hermano, yo seré un anticristo. Yo seré un anticristo. No me van a quemar con leña verde, ¿verdad? Pero simple y sencillamente, si sigue predicándose ese tipo de cosas, váyanse a otra iglesia. Váyanse a otra iglesia. Sí, exacto. O sea, normalmente los anticristos desfiguran el carácter de Cristo para hacer cosas dulces, adecuadas, egoístas. Y entonces, normalmente los anticristos saben a cómo llegar a la gente. Les voy a alterar al Cristo y les voy a dar un Cristo a su manera, para que lo acepten y me acepten a mí, ¿no? Pero no, hermanos, no es así. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? A fin de cuentas, hermanos, eran gnósticos. Era un movimiento, hermanos, ya muy propagado en el tiempo de la iglesia, ya en el primer siglo, donde estos hombres decían que la única forma de conocer a Cristo no era por medio de lo que los apóstoles decían de Cristo. Si tú quieres ser cristiano, los únicos que pueden ser cristianos son los que tienen una experiencia mística elevada, selecta, con Jesús.
y eso no se le da a cualquiera. Ciertos ungidos pueden llegar a ser creyentes por el hecho de que tuvieron un conocimiento elevado. Gnósticos, la palabra gnósticos viene de gnosis. Gnosis es conocimiento. Estos decían que la única forma de ser salvos era teniendo una experiencia espiritual elevada y teniendo un conocimiento único de Jesús que prácticamente nadie podía tener más que algunos. Y dime qué tiene que ver eso con que si confiesas en tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Qué tiene que ver? Está diciendo que la salvación es por la fe. La Biblia siempre ha dicho que la salvación es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero los gnósticos estaban diciendo que la salvación solamente era de algunos iluminados. Ya platicaremos de los gnósticos un poquito más, porque ese es el problema. Ya se habían metido, se habían hecho pasar por cristianos, se habían hecho pasar por maestros, habían empezado a propagar su falsa doctrina gnóstica dentro de la iglesia y estaban ya atacando a la iglesia. Por providencia divina, estos se salieron de la iglesia y qué bueno, pero sí dejaron estragos muy desafortunados dentro de la iglesia por ese tipo de predicación y de enseñanza totalmente falsa, de decir que Jesucristo no es el Cristo y desfigurar el ministerio de nuestro Señor. Vamos a seguir el próximo miércoles, hermanos, vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por este estudio, gracias porque vamos avanzando poco a poco en la realidad de tu palabra, Señor, y te damos gracias porque si en algo podemos confiar y algo hemos creído, es que te conocemos al Cristo histórico, al Cristo bíblico, al Cristo de las Escrituras, Señor. Gracias porque has puesto, Señor, en nuestra mente tu verdadera identidad, Señor, y eso nos humilla. Eso, Señor, nos muestra, Señor, quién eres tú. Eso nos muestra incluso quiénes somos nosotros delante de ti, Señor. Y cuando encontramos, Señor, a través de tu palabra, la realidad de quién eres tú, Señor, no queda más que alabarte y humillarnos, Señor, delante de ti y creerte, Señor, porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cualquier alteración, Señor, de quién eres tú, provocaría una falsa adoración, una falsa fe, Señor, una falsa conversión. Pero te damos gracias, porque a pesar de lo imperfectos que somos, Señor, podemos entender quién eres tú y tener una fe verdadera, una adoración sincera, Señor, y una fe, Señor, una doctrina correcta que se va incrementando a través del tiempo, Señor. Te damos gracias por este estudio, gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendiciones, hermanos, nos vemos al ratito. Nada más quería comentarles, el día de hoy va a haber un simulacro a las 11:30. Por respeto a las autoridades, porque somos respetuosos, vamos a hacer el protocolo. Vamos a las 11:30 a detener la predicación. Yo voy a ponerle ahí un puntito de donde me quedé y vamos a salir. Aquí vamos a ponernos de acuerdo para hacerlo. Nuestros hermanos que van a estar en línea, pues probablemente van a haber unos 5 o 10 minutos que no va a haber nadie aquí en el púlpito, no se espanten, no fue el rapto y se quedaron, no, tuvimos que salir para hacer este tipo de movimiento, pero continuaremos después de los 5 o 10 minutos del protocolo. Tenemos que ser respetuosos. Gracias a Dios tenemos un lugar muy seguro, pero no es complicado, ha aguantado muy bien los sismos, mas sin embargo, hermanos, estamos en el lugar más seguro, en la gracia de nuestro Señor, pero aún así, dice la palabra de Dios, que el sabio, cuando ve el mal, toma precaución, ¿no? Entonces, seamos precavidos, vamos a salir, ahorita nos ponemos de acuerdo y nos vemos a las 11. Dios los bendiga, hermanos.